Buenas tardes, alumnos. Paso a entregarles el video con los contenidos vistos en la clase de lenguaje y comunicación de esta semana. Debido a que no la pude grabar online, paso a grabarla para que igualmente la tengan tal como tienen las otras clases de los otros profesores. Mi nombre, lo repito, es Patricio Hermosilla. Mi WhatsApp se encuentra ahí, en la primera diapositiva. Para quienes quieran hacerme alguna consulta, enviarme un mensaje, responderme alguna pregunta que yo haga durante la exposición de los contenidos o responderme alguna tareita por ahí que les voy a dejar. Por eso que es importante que mantengamos esa comunicación. A mí me importa que se generen diálogo y que me expongan sus puntos de vista sobre algunos contenidos. Por lo tanto, lo dejo ahí para que le den un buen uso. Esta es nuestra primera clase y ahora pasamos a ver, primero que todo, el programa de estudio. El programa de estudio de nuestra asignatura para segundo ciclo tiene 8 objetivos centrales o principales. El primero es comprender los procesos de comunicación centrados en la controversia por diferencias de opinión. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros vamos a ver lo que es el texto argumentativo con todas sus partes. Vamos a hablar de una u otra forma sobre temas de interés nacional, donde voy a necesitar que cada uno de ustedes me dé su opinión, que opine, que justifique su opinión, que la argumente. El texto argumentativo es central durante este año. En segundo lugar, como segundo objetivo, dice reconocer y utilizar los recursos del discurso argumentativo. Seguimos con lo anteriormente mencionado. Vamos a potenciar lo que es el discurso argumentativo. Vamos a ver lo que es una tesis, lo que son los argumentos que sostienen una tesis, que ya incluso algo de eso hemos visto en las guías que yo les he entregado. En tercer lugar, usar adecuadamente elementos gramaticales y elementos ortográficos. Para ello, en las guías que hemos entregado, o que yo he entregado a través, ¿cierto?, de la dirección, va siempre un apartado de vocabulario, o de sinónimos y antónimos, o en gran parte de esta guía. Y con ello logramos potenciar o resolver algunas dudas que se tienen en cuanto a lo que es el léxico y es el vocabulario que se maneja, que todos debiéramos manejar, básicamente. Cuarto objetivo, reconocer el valor de las obras literarias. Vamos a entender que una obra literaria, la diferencia que hay entre una obra literaria y una que no es literaria, porque hay dos grandes universos de textos, los que son de la literatura y los que no son de la literatura, y eso también lo vamos a trabajar. Comprender, en quinto lugar, el contexto de las obras literarias, es decir, las circunstancias o la situación en la cual se da una obra literaria. Sexto lugar, interesarse, reflexionar y discutir sobre temas relevantes del mundo actual. Esto se conecta con lo primero que dije, por lo mismo se desarrolla harto el discurso argumentativo, porque es necesario, sobre todo en la sociedad actual, que estemos constantemente opinando, argumentando, desarrollando la capacidad crítica frente a algunos problemas o temas de interés. En séptimo lugar, producir textos de expresión personal. Eso, dadas las circunstancias que estamos viviendo, yo se los puedo pedir perfectamente a través de WhatsApp. Así que por ahí vamos a hacer algún trabajito breve. En octavo lugar, como objetivo central de la asignatura, analizar críticamente los mensajes de los medios de comunicación masiva. Analizar toda esta información que nos llega a través de las plataformas virtuales de periódicos, diarios, revistas, televisión, radio, etcétera. Todo esto, la publicidad, la propaganda, información con la cual nos bombardean diariamente. ¿Cuáles son los contenidos centrales o los ejes temáticos sobre los que gira nuestra asignatura? Comunicación oral o comunicación verbal, la comunicación escrita,
la literatura y los medios de comunicación masiva. Estos son los 4 ejes temáticos en los cuales se centra nuestra asignatura. Una pregunta para iniciar, a modo de introducción. ¿Lenguaje y comunicación son lo mismo? Y la respuesta es no. No son lo mismo. Si bien parecen lo mismo, no lo son. La comunicación, como dice ahí, es básicamente una forma de transmitir información desde un emisor a un receptor. Por lo tanto, es un concepto más general. Incluso podemos comunicarnos con otras especies. De ahí aparece una imagen que da cuenta de esto, de que nosotros nos podemos comunicar con otras especies. Nos podemos comunicar, y no hay duda sobre eso. Uno se puede comunicar con un perro, con un gato o con otros animales. Ellos a su vez también nos comunican con sus gestos, con su corporalidad. Pero no llegamos a tener un lenguaje, ellos no llegan a tener un lenguaje como el nuestro. ¿Qué significa lenguaje entonces? Es un sistema de signos a través del cual los seres humanos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, o verbales, podríamos decir. También pueden ser corporales, como los gestos, o gráficos, como lo es la escritura. Para muchos estudiosos es una característica que nos diferencia de los animales, y es realidad, es una realidad esto, nos diferencia de los animales. Básicamente dice ahí, todas las especies se comunican, pero ninguna tiene un lenguaje o sistema de comunicación tan complejo como los seres humanos. Otro contenido importante a tratar son los elementos o factores de la comunicación. En todo acto o proceso comunicativo intervienen 6 elementos o factores. ¿Cuáles son estos? Los que aparecen ahí en el recuadro. El emisor. ¿Quién es el emisor? Es quien emite o transmite un mensaje. ¿Quién es un receptor? Es quien recibe o recepciona el mensaje. ¿Cuál es el código en tercer lugar? El código es el idioma básicamente en el cual está el mensaje. El canal viene a ser el medio a través del cual se transmite este mensaje, y el mensaje es la información misma que circula entre lo anteriormente mencionado. En sexto lugar tenemos el contexto. ¿A qué nos referimos con el contexto? A las situaciones o circunstancias en las cuales se da el proceso comunicativo. Abajo hay un ejemplo. Dice: Juan le escribe a Marcela en la pizarra un te amo. ¿Cuáles son los factores de la comunicación en este caso? Hay un emisor, que es Juan. Hay un receptor, que es Marcela. Hay un código, que es el idioma español escrito, en este caso. Hay un canal, que es el medio físico, que viene a ser la pizarra. El mensaje es un te amo, y el contexto puede ser un contexto amoroso, podríamos decir, un contexto romántico de declaración. Otro contenido importante que alcanzamos a ver fueron las funciones del lenguaje. ¿Qué quiere decir con funciones del lenguaje? ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que el lenguaje lo usamos dependiendo de lo que queramos obtener de cierta forma. Por ejemplo, cuando usted expresa un sentimiento o una emoción, está haciendo uso de la función del lenguaje expresiva o emotiva. Está expresando un deseo, está expresando su emoción, está expresando lo que siente sobre otro o sobre sí mismo, está utilizando esta función. Otra función es la función conativa o apelativa. Esta función usted la utiliza cuando quiere influir en otra persona, quiere cambiar su conducta o que la otra persona o el otro le responda. Cuando usted le hace una pregunta a otra persona y quiere que ésta le conteste, hace uso de la función apelativa o conativa. Cuando usted le da una orden a otra persona, también hace uso de la función conativa y apelativa. En tercer lugar, tenemos la función poética, que es cuando se embellece el mensaje. Los poetas son maestros en la utilización de esta función. Las canciones también tienen mucho de la función poética. Otra función, y es la que más utilizamos en el día a día, es la función referencial,
que es cuando utilizamos el lenguaje para recrear o reconstruir realidades. Cuando usted le narra algo a alguien, cuando le cuenta cómo le fue en su día a día, cuando le cuenta cómo le fue en las compras que hizo, cuando le cuenta a su hijo cómo fue su día de trabajo, usa la función referencial. Está reconstruyendo algo que ocurrió con un lenguaje lo más directo, lo más claro posible, sin ambigüedades. Ahí usa la función referencial o representativa. Luego viene la función metalingüística, que si bien tiene un nombre que para muchos puede parecer un tanto complejo, no lo es. Es cuando utilizamos el lenguaje para darle solución a problemas del mismo lenguaje. Cuando usted corrige a un niño que una palabra se escribe de esta forma y no de esta otra, cuando se escribe con mayúscula y no de la forma que la está escribiendo, cuando tiene que tener un tilde, cuando tiene que haber una coma en una frase, está haciendo uso de la función metalingüística. Está utilizando el lenguaje para darle solución a problemas del mismo lenguaje. Es decir, usa el lenguaje para corregir el lenguaje. Y por último lugar tenemos la función fática. ¿Qué quiere decir la función fática? Es cuando utilizamos el lenguaje para abrir o iniciar una conversación o un acto comunicativo. El saludo que hacemos para iniciar una conversación es parte de la función fática. Cuando yo le digo a otra persona con la cual me estoy comunicando, espérame un momento, también, porque estoy pausando la comunicación, también es parte de la función fática. Cuando le digo continuemos, también, porque estamos continuando la conversación o el acto comunicativo. Y cuando cerramos la comunicación con una despedida, también estamos haciendo uso de la función fática. Entonces tenemos una función fática para iniciar, para suspender, para proseguir y para concluir un acto comunicativo. Ahí la usamos. Otro contenido que vimos en la clase online y que no alcanzamos a terminar de ver fueron los textos literarios y no literarios. ¿A qué nos referimos con esto? Que en el universo de todos los textos que existen podemos ese universo dividirlo en dos: en los textos que pertenecen a la literatura y en los textos que no pertenecen a la literatura. Hay textos que son literarios, que tienen las siguientes características que aparecen ahí en la diapositiva, que hacen uso de recursos expresivos, que utilizan un lenguaje connotativo, es decir, interpretativo. Usted puede interpretar de diversas formas una obra literaria, que tienen un valor polisémico en sus mensajes, es decir, tienen varios significados. Una obra literaria usted la puede interpretar de distintas formas, tiene distintos significados, dependiendo de quién lo lea, dependiendo de los estados anímicos por los cuales esté pasando esa persona, le va a dar un significado. Los poemas es un caso ejemplificador en cuanto a esto. Poseen la función poética, obvio, el mensaje elaborado con una visión personal y una función expresiva conativa. Se usan figuras literarias, también veremos qué son las figuras literarias, que son recursos que se utilizan también para embellecer el lenguaje. Y todos estos textos se organizan y se dividen en tres grandes grupos, como dice el último punto, en lo que son los textos que pertenecen a lo lírico, al género narrativo y al género dramático. Es decir, todos los textos literarios, dependiendo características que tienen, los podemos dividir también en tres grandes grupos o géneros literarios: lírico, narrativo y dramático. Papelucho, por ejemplo, pertenece al género narrativo. Es un cuento. Corintellado, una novela narrativa. Los poemas de Neruda, en el género lírico. Romeo y Julieta, en el género dramático. Y así, sucesivamente, todos los textos de la literatura los podemos ir clasificando dependiendo de sus características en estos tres mundos: lírico, narrativo y dramático. Por otro lado, en la otra vereda, tenemos los textos que no pertenecen a la literatura. Ahí dice, a diferencia de los textos literarios, los no literarios carecen, es decir, no tienen un objetivo estético. No importa que sea bello su mensaje acá, porque lo que se quiere es exponer o informar sobre algo, alguien, sobre un hecho.
¿Cuáles son las 3 grandes características? Ahí están. Hay una claridad del lenguaje, una objetividad del lenguaje, una transparencia del lenguaje, un lenguaje directo. Hay una ausencia de ficción, no hay fantasía, no hay imaginación, no hay creatividad en estos textos. Lo que se quiere, como ya lo he repetido en varias ocasiones, es mostrar la realidad como es. Y en tercer lugar, hay un predominio de la función representativa, que es la función del lenguaje que se usa para recrear la realidad directamente, de forma precisa, clara, sin adornos, sin belleza, sin un fin estético. Para terminar, les dejé una reflexión y la vuelvo a reiterar. Necesito que lean esto y luego me envíen su parecer sobre esto a mi WhatsApp. La literatura existe porque la realidad siempre decepciona. ¿Qué pueden reflexionar o qué concluyeron sobre este mensaje? Eso les voy a pedir. Envíenmelo por mensaje de audio a mi WhatsApp, que está en la primera diapositiva, y así vamos generando un intercambio de nuestras posiciones en relación a distintas temáticas, y vamos a partir por este mensajito que tiene mucho significado. Yo quiero ver cuál es el que le da usted. Que tengan linda semana, cuídense mucho.